Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. O Comforter, to thee we cry. O heavenly gift of God Most High. O fount of life and fire of love, and sweet anointing from above. Tu Dios que plenamente te nos das, dedo de la mano paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Donnez-nous ta clarté, embrassez-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Si pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Sa'yo'y makikilala at makikilala ang anak, at ikaw, o banal na Espiritu,
Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes, soy un seguidor del camino y este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. Nosotros como sociedad que nos estábamos preguntando quiénes estaban matando a nuestra gente. Y estamos encontrando las respuestas. El 26 y el 27 de abril se llevó a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz el caso 3, la audiencia de reconocimiento, subcaso Norte de Santander, el de los mal llamados falsos positivos. Funcionarios del Ejército Nacional, entre ellos un general, un brigadier general, coroneles, tenientes coroneles, sargentos, soldados rasos y un civil, confesaron y reconocieron su responsabilidad ante la JEP. Además, ante las familias víctimas, ante la sociedad, por el asesinato de por lo menos 120 personas. Afirmaron que la sacaron de los barrios más pobres y oprimidos de varias ciudades y pueblos de nuestra tierra. Tal vez así nadie los reclamaría. Fueron sacados con engaños perversos de sus casas. Los ilusionaron a los jóvenes con trabajos seguros y que tenían un salario fijo. Salieron esperanzados al poder ayudar a arreglar la situación de la familia o de su casa. El Ejército Nacional, aplicando la política de seguridad de Uribe Vélez, destruyó sus sueños. La Justicia Especial para la Paz dice que en Colombia son 6.402 asesinatos. Varias organizaciones no gubernamentales dicen que son muchísimos más. Y lo peor es que el ejército y la policía están siguiendo la misma política de seguridad en estos momentos. Ejemplo, el manejo que le dio al paro donde la policía disparó contra la multitud, dejando cientos de muertos. Ahora el ejército, en el caso Putumayo, en marzo de ahorita del 2022, siguió con la costumbre de los falsos positivos, pues dispararon sin preguntar quién estaba ahí, si habían niños o mujeres embarazadas, y pues quién estaban ahí eran campesinos colombianos que estaban en una fiesta, en un bazar para recoger fondos para unas obras comunitarias. Van 11 personas asesinadas y hay otros desaparecidos. Y siguiendo con los comparecientes militares ante la JEP, declararon que ellos los mataron y luego los disfrazaron de guerrilleros. Les pusieron armas en las manos, luego llamaban a RCN y Caracol y otros medios oficiales de comunicación y los mostraban como bajas en combate. Dicen estos funcionarios del ejército que ellos los mataron por premios en efectivo, ascensos, permisos, vacaciones, algunas otras extras, pero también porque era una exigencia de sus superiores, entre ellos del general Mario Montoya. Este general requería ríos de sangre, o si no les pasaban memorandos por no dar resultados. Era la política de seguridad democrática impulsada por el gobierno de ese tiempo, y esos actos heroicos que llenaron de gloria al comandante general de las fuerzas militares, el presidente eterno Álvaro Uribe Vélez, que nos está gobernando desde el 2002. Prueba de ello de cómo gobernó
y gobierna el señor Uribe es la orden emanada del Ministerio de Defensa del 17 de noviembre del 2005. Orden con carácter secreto titulada Directiva Ministerial Permanente, la número 29 del 2005, donde se promocionaba e incentivaba las bajas en combate, y esta orden fue firmada por Camilo Ospina, ministro de Defensa. Esta orden fue firmada por él solito. Meses después, ya viendo tal vez los éxitos que tenía, dice, meses después ratificaba a Uribe Vélez para que no quedaran dudas de que él era el creador de dicho proyecto. Ese proyecto se volvió criminal. Y lo firmó como presidente el Eterno de Colombia, y firmó el decreto 1400 de mayo del 2006, donde ordenó crear las bonificaciones por operaciones de importancia nacional para los miembros de la fuerza pública y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, organismo que dependía de la Presidencia de la República. Y si hacemos memoria, dicho organismo se cerró porque se volvió una guarida de asesinos. Recordemos un buen muchacho como fue este señor Jorge Noguera, que está pagando años por el asesinato comprobado de una persona. Entonces, el decreto está firmado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que volvió a aparecer por aquí en el gobierno de Duque, quién sabe por qué, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el director del DAS, Andrés Peñate. Estas normas, esta ley, llenó pues de dolor a familias de nuestros barrios más oprimidos de nuestra sociedad. Familias de creyentes católicos, evangélicos, de pobres que en sus humildes casas tienen en sus paredes el Sagrado Corazón y el retrato de la Virgen de la Milagrosa o la versión de la Guadalupeña, y soñando que son parte de la familia sagrada. Gente pobre de nuestro pueblo, pueblo que clama a Dios por la sangre derramada en esta tierra prometida. Clama a Dios por la sangre derramada, por la poca compasión que tiene la clase dirigente codiciosa y rica de este hermoso país, que se han apropiado de sus riquezas por la falta de justicia, porque la impunidad les sirve, por la desigualdad tan aberrante, por la violación diaria de los derechos humanos y los derechos de los hijos de Dios, hijos e hijas. También clama al cielo por los silencios cómplices de las iglesias y sus nulos compromisos por la paz y la justicia, por su fe en su falso Mesías, que según la vicepresidenta Ramírez es Uribe Vélez. También por la ilegitimidad de sus instituciones, que andan obedeciendo ciegamente al señor Uribe Vélez. Nos debemos preguntar, ¿es democrática nuestra sociedad? También preguntar, ¿es cristiano el ejército, la policía y la sociedad que permite todas estas aberraciones sin que nadie se levante? ¿Es cristiana esta clase política que nos ha gobernado durante siglos, habituada a la corrupción y el crimen? ¿Es cristiana la riqueza acumulada, expropiada por los ricos de este país, mientras la gente se está muriendo de hambre? Es bueno recordar en estos momentos
las palabras proféticas de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, dichas el 23 de marzo de 1980 en su homilía, donde habla de palabras eternas, un día antes de ser asesinado por el ejército de los ricos, es decir, por paramilitares y militares. Él es nuestro santo mártir, nosotros le decimos nuestro San Romero de América. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. ¿Qué hacer? Siempre es la pregunta, pero quisiera primero, pues, en la recomendación de los libros que estamos leyendo, y a veces me sirven a mí, de pronto les sirvan a ustedes, hay unos que es como el Éxodo, el libro de la salida de la opresión del pueblo hebreo hacia la tierra prometida, hacia una nueva sociedad. Es interesante, este es un librito viejito por ahí, ese lo consiguen uno en promociones o lo que sea, pero es interesante la forma en que nos dan a enseñar las escrituras y nos hacen ver para que recuperemos la palabra. Otro que es de Jürgen Mühlmann, El espíritu de la vida. Este Jürgen Mühlmann es el creador o el escritor de la teología de la esperanza, pero la historia de vida del hombre es también alemán. Estuvo en un régimen, el régimen de Adolfo Hitler, y nos habla también de la transición de ese régimen que tuvieron de autoritarismo y de los peores que han habido, que hay muchos que quieren que vuelvan esos regímenes, pero la sociedad alemana está tremendamente arrepentida y se siente culpable de esos crímenes atroces contra la humanidad. Este hombre, el espíritu de la vida, es una palabra mágica para este tiempo, ya después de la Semana Santa, en la cual nosotros invocamos al Espíritu Santo. Otro que yo no sé si ya lo había recomendado, Leonardo Boff, el cristianismo, lo mínimo de lo mínimo. Hay unas palabras en un libro corto, lo mínimo que deberíamos las personas que siguen esta corriente, esta teología. Es interesante. Otro que tengo para estos días y que he estado repasando ahí, es importante ver
la desfiguración de los gobernantes de Israel, como después de un pueblo perseguido, en este momento se vuelve un pueblo perseguidor. Se llama del militarismo israelí en América Latina, acordando la violación de derechos humanos de la dirigencia israelí o judía frente a nuestros hermanos palestinos. Y otro, para que sigamos el camino, pues ya Juan Pablo Barrientos ganó una tutela donde la iglesia hizo todo lo posible por tapar los casos de pederastia, caso Colombia. Entonces, dejad que los niños vengan a mí para intentar transformar la iglesia o para hacerle un llamado de que se vuelva una iglesia en camino, como el Papa Francisco está pidiendo. ¿Qué hacer? De acuerdo con esas confesiones de integrantes de la fuerza pública, estamos en la obligación civil de cerrar ese fatídico Frente Nacional que oficialmente terminó en los años 70, pero que sigue actuando con nuevos actores, y los viejos también, o hijos o nietos de los antiguos de 1950, 57, y siguen andando por ahí las mismas familias y se indignan, y que una cosa y la otra, y hay que recordar esos personajes. Entonces se han unido los viejos con los nuevos actores hasta nuestros días. Esa sociedad de unas pocas familias que se apropiaron del poder e impiden que otras fuerzas políticas participen en la administración del Estado colombiano. Estamos en la obligación ética y moral de construir una nueva sociedad para cerrar esta historia de barbarie, de esclavitud y de muerte que nos ronda, y solo con la participación de todas y de todos podremos hacer una nueva alianza para reconstruir el Estado de Derecho, pero también para poder construir una democracia más plena, participativa, donde las fuerzas armadas sean realmente democráticas, que no defiendan solo un grupo político de codiciosos ricos, y que las armas que ellos portan es para defender la vida de todos y no asesinar al pueblo, a este pueblo que es hijo de Dios. Tercero, hay en estos momentos desempleo, injusticia y hambre en nuestra gente más pobre y oprimida. Los especuladores hacen su fiesta. Todo está inalcanzable, por las nubes. El huevo, que era la carne de los pobres, subió entre el 80 y el 100%. El Estado deja que actúen y dicen: las fuerzas del mercado regulan la demanda y los precios. Es otra mentira más. Dejar que el mercado haga lo que haga como un dios. Y no, el Estado lo necesitamos pequeñito. Entonces esa política yo creo que tenemos que transformarla. Los funcionarios de los organismos de control no actúan. Cobran el salario, pero son inoperantes. Tienen poca alma cristiana y están más cerca del señor del ubérrimo, que para mí es un desalmado, y no sienten el dolor y la angustia de nuestra gente. Cuarto, tenemos derecho a disfrutar de esta tierra, de esta vida que Dios nos dio, como también de sus riquezas, de su agua, de vivir con dignidad. Tenemos derecho de hacer una reforma agraria donde todas y todos podamos cultivar nuestros alimentos, donde podamos cuidar su creación y su obra. Y frente a la reparación de las víctimas, como los egipcios indemnizaron
y repararon a los hebreos, y es el camino hacia la paz en Colombia. La paz nos salió barata, decía Santos para hablar con el señor Uribe. El presidente, la paz nos salió barata. La paz no le pertenece ni a Santos ni a Uribe. Y para nosotros es un regalo de Dios que vamos a hacer efectivo aquí en nuestro territorio. Las iglesias deberían dar ejemplo, dar sus tierras, sus riquezas, para que el pueblo hijo de Dios pueda vivir con dignidad, sin hambre. Es una cuestión de elemental justicia. Será empezar a inaugurar la civilización del amor. En particular, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que durante siglos ha cogobernado y educado a los hijos de los ricos, donde fracasó rotundamente, y aquí en Colombia y en otras partes del mundo. La Iglesia Católica, que ha bendecido los cuarteles militares y las armas con sus universidades pontificias, debería ser una real opción por los pobres y ayudar a educar a los hijos de los pobres, abrir sus puertas a los hijos de los oprimidos, educarlos gratis. Será apenas una pequeña parte de la reparación. Será verdaderamente una iglesia en salida que estará en la periferia, renunciando a sus riquezas y privilegios que da el poder civil. En los barrios humildes y oprimidos, donde puede estar viviendo el Dios de los carpinteros, junto con el Dios Padre y Madre de la vida, que también se llama Yahvé, el Dios de la historia, y nosotros le decimos el Dios de las montañas de Colombia, el Dios dueño de la tierra y de la vida. Y sitio donde están las víctimas de la historia, lugar donde están las familias de los asesinados por las Fuerzas Armadas, la de los mal llamados falsos positivos. Muchas gracias, somos yavistas, somos seguidores de Yahvé. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre, sopra un bel prato, l'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse la strada e nemmeno il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava la Madonna col bambino da fasciare.
E forse fu per gioco, o forse per amore, che mi volle chiamare come il nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso, sta tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso mentre bestemmio, sì bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù bambino. E ancora adesso mentre bestemmio e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora adesso mentre bestemmio, sì bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù bambino. Bravi voi, fischiate benissimo. Grazie di essere stati qua stasera.